Patas arriba. La escuela del mundo al revés, por Eduardo Galeano, parte 38. En Europa todavía hay subsidios que alivian la suerte de los desocupados, pero el hecho es que 1 de cada 4 jóvenes no consigue empleo fijo. El trabajo en negro, al margen de la ley, se ha triplicado en Europa en el último cuarto de siglo. En Gran Bretaña son cada vez más numerosos los trabajadores que permanecen en sus casas, siempre disponibles y sin cobrar nada, hasta que suena el teléfono. Entonces trabajan por un tiempo al servicio de una agencia contratista. Después vuelven al hogar y sentados esperan que el teléfono suene nuevamente. La globalización es una galera, donde las fábricas desaparecen por arte de magia, fugadas a los países pobres. La tecnología que reduce vertiginosamente el tiempo de trabajo necesario para la producción de cada cosa empobrece y somete a los trabajadores. En lugar de liberarlos de la necesidad de la servidumbre, y el trabajo ha dejado de ser imprescindible para que el dinero se reproduzca. Son muchos los capitales que se desvían hacia las inversiones especulativas, sin transformar la materia y sin tocarla siquiera. El dinero se reproduce con más fecundidad, haciendo el amor consigo mismo. Siemens, una de las mayores empresas industriales del mundo, está ganando más con sus inversiones financieras que con sus actividades productivas. En los Estados Unidos hay mucho menos desocupación que en Europa, pero los nuevos empleos son precarios, mal pagados y sin protección social. Lo veo entre mis alumnos, dice Noam Chomsky. Ellos temen que si no se comportan como es debido, nunca conseguirán trabajo. Y eso tiene un efecto disciplinario. Solo 1 de cada 10 trabajadores tiene el privilegio de un empleo permanente y a tiempo completo en las 500 empresas norteamericanas de mayor magnitud. De cada 10 nuevos empleos que se ofrecen en Gran Bretaña, 9 son precarios. En Francia, 8 de cada 10. La historia está pegando un salto de 2 siglos, pero hacia atrás. La mayoría de los trabajadores no tienen en el mundo actual estabilidad laboral ni derecho a la indemnización por despido. Y la inseguridad laboral derrumba los salarios. 6 de cada 10 norteamericanos están recibiendo salarios inferiores a los salarios de hace cuarto de siglo, aunque en estos 25 años la economía de los Estados Unidos ha crecido un 40%. A pesar de estos miles y miles de braceros mexicanos, los espaldas mojadas siguen atravesando el río de la frontera y siguen arriesgando la vida en busca de otra vida. En un par de décadas se ha duplicado la brecha entre los salarios de los Estados Unidos y los de México. La diferencia era de 4 veces, ahora de 8. Como bien saben, las capitales que migran al sur en busca de brazos baratos y como bien saben, los brazos baratos que intentan emigrar al norte, el trabajo es, en México, la única mercancía que cada mes baja de precio. En estos últimos 20 años, buena parte de la clase media ha caído en la pobreza. Los pobres han caído en la miseria y los miserables se han caído de los cuadros estadísticos. La estabilidad de los que tienen trabajo
está ya garantizada por la ley, pero en los hechos depende de la Virgen de Guadalupe. La precariedad en el empleo, factor principal junto a la desocupación de la crisis de los salarios, es universal como la gripe. Se padece en todas partes y a todos niveles. Nadie está a salvo, ni siquiera respiran en paz los trabajadores especializados en los sectores más sofisticados y dinámicos de la economía mundial. También allí la contratación a destajo está sustituyendo velozmente los empleos fijos. En las telecomunicaciones y la electrónica ya están funcionando las empresas virtuales que necesitan muy poca gente. Las tareas se realizan de computadora a computadora, sin que los trabajadores se conozcan entre sí y sin que conozcan a sus empleados fugitivos, fantasmas, que no deben obediencia a ninguna legislación nacional. Los profesionales altamente calificados están tan condenados a la incertidumbre y a la inestabilidad laboral como cualquier hijo de vecino. Aunque ganen mucho más y aunque sean los niños mimados, siempre abstractos de las revistas que elogian los milagros de la tecnología en la era de la felicidad universal. El miedo a la pérdida del empleo y la angustia de no encontrarlo no son para nada ajenos a un disparate que las estadísticas registran y que solo pueden parecer normal en un mundo que ha perdido todos los tornillos. En los últimos 30 años, los horarios de trabajo declarados, que suelen ser inferiores a los horarios reales, aumentaron notablemente en Estados Unidos, Canadá y Japón, y solo disminuyeron un poco en algunos países europeos. Este es un alevoso atentado contra el sentido común, cometido por el mundo al revés, el asombroso aumento de la productividad operando para la revolución tecnológica, y no solo se traduce a una elevación proporcional de los salarios. Sino que ni siquiera disminuye los horarios de trabajo en los países de más alta tecnología. En los Estados Unidos, las frecuentes encuestas indican que el trabajo es actualmente la principal fuente del estrés, muy por encima de los divorcios y del miedo a la muerte. Y en Japón, del miedo a la desvivez. Y en Japón, el karoshi, el exceso de trabajo, está 10,000 personas al año. Cuando el gobierno de Francia decidió en mayo del 98 reducir la semana laboral de 39 a 35 horas, dando así una elemental lección de cordura, la medida desató clamores de protesta entre empresarios, políticos y tecnócratas. En Suiza, que no tienen problemas de desempleo, me tocó asistir hace algún tiempo a un acontecimiento que me dejó turulato. Un plebiscito propuso trabajar menos horas sin disminuir los salarios, y los suizos votaron en contra. Recuerdo que no lo entendí. Confieso que sigo sin entenderlo todavía. El trabajo es una obligación universal desde que Dios condenó a Adán a ganarse el pan con el sudor de su frente. Pero no hay por qué tomarse tan a pecho la voluntad divina. Sospecho que este fervor laboral tiene mucho que ver con el terror al desempleo, aunque en el caso de Suiza el desempleo sea una amenaza borrosa y lejana, con el pánico al tiempo libre. Ser es ser útil. Para ser hay que ser vendible. El tiempo que no se traduce en dinero, tiempo libre, tiempo de vida vivida por el placer de vivir,
y no